Pues lo primero de todo, muchas gracias camaradas por estar hoy aquí. Deciros que esta charla tiene un carácter más bien formativo y que no va a ser la única, que después de esta habrá una continuación. Y que bueno, la idea o la necesidad de hacer esta charla viene a ser que bueno, nosotros con el método materialista dialéctico que nos da el marxismo, pues estudiar lo que es la experiencia histórica del propio movimiento comunista internacional y también la producción teórica fruto de esa praxis, para arrojar un poco de luz sobre cuáles deben ser nuestras tareas organizativas prioritarias como Partido Comunista. He llamado a esta charla implantar el Partido Comunista en los centros de trabajo, y esta primera ponencia dará unas pinceladas bastante someras sobre la cuestión, justificando la necesidad de implantarnos en los centros de trabajo mediante células de empresa. Y en esta segunda charla, que va a ser a primeros del mes que viene, entraré un poco más a tratar las cuestiones de cómo deben ser esas células de empresa, cuál es la importancia o la observación que tiene que hacer el partido sobre ellas, cómo debe ser el funcionamiento interno, cómo debe ser el carácter de los comunistas dentro de ellas. Obviamente todo esto, pues, sabemos que nosotros como comunistas analizamos la realidad concreta. No se trata de dar tampoco a golpe de varita mágica el método con el cual vamos a hacer la revolución, ni mucho menos, pero se trata de analizar la experiencia que nuestros camaradas históricamente han tenido para nosotros mismos poder aplicar las enseñanzas y desarrollar nuestro propio método, concretamente aquí en la provincia de Ciudad Real, que es donde militamos y donde operamos. En este sentido, y aunque esto pueda parecer que es el ABC y que todos lo sabemos y que es lo más básico, me gustaría también recordarlo, ¿no? Debemos entender nuestro carácter como partido político, entender qué es o qué pretende ser el Partido Comunista y entender la cuestión de clase que nos hace a nosotros operar y desarrollar nuestro trabajo con la clase trabajadora. Debemos entender que dentro de todas las capas populares, todas las clases como pueden ser el semiproletariado, la pequeña burguesía, toda esta serie de capas, estratos y clases pertenecientes al pueblo trabajador, de todas ellas, la única verdaderamente revolucionaria, que tiene la capacidad de poder realizar la revolución socialista y de poder construir un mundo nuevo sin explotadores ni explotados, somos la clase trabajadora. ¿Por qué? Bueno, además de que la experiencia histórica lo ha demostrado, que las diferentes organizaciones de estas clases sociales, a la hora de la verdad, de dar el golpe final y de ir a la lucha final, han recogido cable y no han realizado la revolución, porque obviamente tienen mucho que perder, tienen su posición que perder de explotados por la propia gran burguesía y el Estado capitalista y el Estado represivo, pero tienen algo que perder. Nosotros como clase social no tenemos nada que perder y por nuestra posición social dentro del propio sistema capitalista somos los únicos que podemos realizar esta revolución. En ese sentido, ¿qué carácter tiene el Partido Comunista? Pues nosotros pretendemos ser la organización de los destacamentos de vanguardia, o por decirlo en términos más actuales o más llanos, de los obreros y las obreras más conscientes, y lo que pretendemos es llevar a los trabajadores, guiar a los trabajadores, no hacer la revolución nosotros, sino guiar a toda nuestra clase hacia esta revolución. En ese sentido, nosotros como partido de clase lo que debemos hacer es nutrirnos de los cuadros vivos que hay entre la propia clase trabajadora,
la propia lucha económica del proletariado, coger esos cuadros vivos y darles la formación, tanto teórica como práctica, para convertirlos en revolucionarios profesionales comunistas. Por tanto, ¿cuál es nuestra tarea fundamental? Bueno, nuestra tarea fundamental es preparar a las trabajadoras y a los trabajadores mediante la lucha cotidiana para el momento en el cual la guerra sea una guerra abierta del proletariado contra la burguesía. En ese sentido, bueno, todas estas cuestiones no me las invento yo. Aquí tengo un par de citas de un documento de nuestro propio partido de 1964, de la propia época de la clandestinidad, donde se da claramente la directriz de que una cuestión debe quedar clara, y es que los comunistas nos organizamos para la acción y para la lucha, y que la agitación entre las masas y la difusión de la propaganda comunista, la educación de los camaradas y de las masas y todo lo demás debe estar encaminado al desencadenamiento de la acción de masas. Nosotros no hemos venido a jugar, nosotros no hacemos actos por hacer, o nosotros no militamos por militar, sino que nosotros funcionamos en base a unos objetivos y en base al cumplimiento de esos objetivos y, bueno, al sorteamiento de los propios problemas prácticos que se nos presenten en el día a día. En ese sentido, esto nos lleva a pensar en, bueno, cómo nos debemos organizar, de cuál debe ser la estructura que debemos tener como partido. Décadas atrás, el eurocomunismo, pues bueno, instaló en los diferentes partidos comunistas la idea de que había que abandonar los centros de trabajo, la actividad diaria y las células de empresa, y que había que, bueno, organizar agrupaciones locales, y esto es un grave error, como veremos más adelante. Y además esto responde también a una cuestión de clase, porque la célula de empresa es la organización típica de una composición proletaria del partido. Es en el momento en el que, bueno, el partido se llena de otras capas sociales, como pueden ser campesinado, pequeña burguesía, intelectuales, cuando se pasa a este tipo de organización local. Bueno, aquí tenemos una cita del Quehacer, donde el propio Lenin dice, de manera muy acertada, que no podemos llamar a la masa a una acción, en el sentido de una acción concreta, no acciones generales, es decir, no podemos llamar a las masas a la revolución, sino más que en el mismo lugar donde se tiene que producir la acción, y por supuesto no podemos exhortar a esa acción a los demás sin dar nosotros mismos el ejemplo. Y claro, ¿por qué organizarnos en los centros de trabajo? Pues bueno, además de por esta composición proletaria que debemos tener como partido comunista, como partido de vanguardia que pretendemos ser, además que se dan otra serie de cuestiones, porque en los centros de trabajo es donde los trabajadores sufrimos de una manera más directa la contradicción capital-trabajo. Y esto es mucho más evidente en los centros industriales y en los centros de trabajo que reúnen a una gran cantidad de trabajadores, porque en ellos se pone de manifiesto que el trabajo está cada vez más socializado, en el sentido de grandes cadenas de producción, y que, bueno, el trabajo ya no es como lo hacían los artesanos, hecho por uno mismo, sino que se produce de manera social. Y claro, en estos lugares es cada vez más evidente que el patrón, que la gran mayoría de trabajadores no conoce quién es el dueño de su empresa, el papel que tiene es de expropiador, de ladrón del propio fruto de nuestro trabajo, de las propias mercancías que los trabajadores producimos. En ese sentido también, donde pasamos bastante más tiempo los trabajadores, gran parte de nuestra jornada es en los propios centros de trabajo, y por supuesto ahí pues socializamos con el resto de nuestros compañeros y nuestras compañeras y hablamos de los problemas del día a día. Claro, ¿esto qué nos permite? Pues a los comunistas, trabajando dentro de los centros de trabajo, esto nos permite tener una relación directa con el resto de nuestros compañeros de clase, con el resto de trabajadores, y también conocer, pues bueno, cuál es su manera de pensar, sus sentimientos, cuál es su nivel de desarrollo de su conciencia,
si tienen o no conciencia de clase, cuáles son sus posiciones políticas con respecto a los diferentes a diferentes noticias, a los diferentes sucesos de carácter nacional o de carácter local. Por eso también el hecho de organizarnos en los centros de trabajo y de realizar ese trabajo político dentro de los centros de trabajo, pues también nos confiere una serie de ventajas. Al ser el sitio donde más tiempo pasamos, donde estamos en contacto directo, tanto con nuestros camaradas, en el caso de existir más militantes comunistas en ese centro de trabajo, de existir una célula, como con el resto de trabajadores, pues se pueden utilizar las horas del almuerzo, por ejemplo, para hacer propaganda política del partido, para entregar la marcha roja, o incluso para dar directrices, en caso de existir esta célula, al resto de nuestros camaradas y para organizarnos. Aquí también tengo una cita de Álvaro Cuñal, concretamente de su libro Un partido con paredes de cristal, de manera también muy correcta, bueno, un gran opositor al eurocomunismo, todo se ha dicho también. De manera muy correcta, dice que la experiencia internacional ha demostrado en muchos casos que sustituir las células de empresa por células de lugar de residencia corresponde a un debilitamiento ideológico y a un abandono de los objetivos de clase de los partidos respectivos. Esto nos lleva a la necesidad de constituir esta célula, que actualmente, pues bueno, esta experiencia está bastante más desarrollada en otros países, como puede ser Portugal, como puede ser Grecia, como puede ser Bélgica, pero que actualmente en el Estado español pues no está desarrollado, y esto nos lleva a la necesidad de volver a los centros de trabajo y de volver a trabajar en ellos. Y claro, ¿cómo hacer esto? Bueno, eso nos presentará una serie de retos que ahora más adelante también comentaré, pero hemos de tener claro que cuando en un centro de trabajo simplemente hay un militante comunista, ese militante tiene que tomar la iniciativa. Obviamente se van a presentar una serie de problemas, pero si nuestra tarea organizativa es la de organizarnos en los centros de trabajo, cualquier problema de cualquier índole, como puede ser los turnos rotativos, como puede ser las diferentes categorías dentro de la propia empresa, de que unos trabajadores tienen unas condiciones u otros otras, existen ERTEs y demás, todos estos problemas no nos deben hacer, que de hecho no lo hacen, no nos quitan la tarea que tenemos de organizarnos ahí. Nosotros como comunistas lo que debemos hacer es estudiar el momento concreto y la situación concreta, y en base a ello pues desarrollar nuestra tarea, desarrollando nuestro propio método en base a la praxis y en base al ensayo y error. Entonces, eso es en el caso de existir un camarada, tendría que tomar la iniciativa, pero se puede dar el caso de que en algunas empresas que nosotros podamos considerar de carácter estratégico para desplegar trabajo político, no exista ningún militante comunista. ¿Esto qué significaría? ¿Que no debemos desplegar trabajo político ahí? Ni mucho menos. En ese sentido, si hemos entendido, fruto del análisis, que el partido tiene una tarea prioritaria en esa empresa de despliegue ideológico y de realización de trabajo político con el fin de en un futuro crear una célula de empresa, pues debe haber un responsable del partido encargado de realizar ese trabajo político previo para en un futuro cercano o a medio plazo poder desarrollar esa célula de empresa. En este sentido, es de esperar que si hay pocas fuerzas dentro de esa propia empresa o si se pretende crear una célula de empresa sin tener militantes ahí, el partido lo que debe hacer, entendiendo esta empresa como una empresa estratégica, es volcar todos sus esfuerzos, toda su observancia y todas sus fuerzas en el despliegue de ese trabajo político. Aquí también tengo otra cita de Álvaro Cuñal, en este caso de su libro sobre la célula de empresa, la organización de base más importante del partido, donde comenta que el objetivo de asegurar la creación de células en las empresas prioritarias, debido a que en muchas de ellas no hay activistas,
requiere continuar los contactos en la puerta, recogiendo el nombre de los trabajadores, y que estas formas de trabajo, obviamente, son formas de trabajo embrionarios, pero que dada la situación no podemos desembarazarnos de ellas y que bueno, son de vital importancia para el progreso de nuestra actividad política dentro de esos centros de trabajo. Puedo poner un ejemplo. Hace poco hemos tenido una huelga en Vestas. ¿Cuál es nuestra tarea? Pues nuestra tarea tiene que ser de despliegue ideológico, de hacer proselitismo del partido, de hacer propaganda política y también de recabar una serie de contactos entre los trabajadores y bueno, esto también lo analizaré más en concreto, además también el tema de Vestas. Claro, estas células de empresa tienen una serie de tareas y en este sentido tenemos que tener claras cuáles son esas tareas fundamentales, ya digo, sin perjuicio de que luego dentro de los propios centros de trabajo concretos pues haya una serie de problemas concretos, se desarrolle un plan concreto de actuación en ellos. Pero las tareas básicas fundamentales que tendríamos los comunistas dentro de los centros de trabajo, pues bueno, sería sistematizar los problemas, las aspiraciones y las demandas de los trabajadores, asegurando también su movilización, es decir, incitando a la lucha obrera y también incitando a la unidad para la resolución de estos conflictos. En ese sentido, nosotros, como comunistas, lo que debemos hacer es llamar a la unidad de clase, superar cualquier especie de sectarismo sindical, que bueno, los que trabajáis en comisiones obreras, estéis más al tanto de este tipo de sectarismo que a veces existen, o a veces por la propia praxis hace que los sindicatos entren en lucha o en disputas con otros. Nosotros tenemos que superar eso y también nosotros tenemos que desplegar un trabajo ideológico. Tenemos que difundir el periódico obrero, que es nuestro organizador colectivo, en nuestro caso la Mancha Roja. Tenemos que seleccionar de entre los cuadros obreros a los que consideramos que tienen un nivel de conciencia más elevado o unas capacidades o una arrojo y una entrega, y bueno, en definitiva unas capacidades como para poder ser fruto de nuestro despliegue ideológico futuros militantes del Partido Comunista, y tenemos que reclutarlos y convertirlos en, además de ser cuadros obreros, que sean cuadros obreros comunistas y cuadros obreros vivos. También nuestra función política es la de combatir las posiciones socialdemócratas que a veces eran los propios sindicatos. Porque claro, esto nos lleva a pensar en qué tipo de política debemos desplegar dentro de los centros de trabajo. Y aquí se puede desplegar esto puede llevar a una serie de dudas, ¿no? Una serie de opiniones ¿para qué implantar el partido si existe el sindicato? O cómo debe ser la diferencia entre la política de uno y de otro. Pues bueno, nuestra tarea fundamental como comunistas es la de convertir esa lucha económica de los propios trabajadores como clase desarrollamos de manera sensorial por la contradicción entre los capitalistas y los trabajadores, por las propias condiciones de explotación. Pues nuestra tarea es de elevar esa lucha económica en lucha política, pero no en lucha política de cualquier tipo. Es decir, debemos entender que la propia lucha económica desarrolla, y en muchas veces de manera espontánea, una lucha política en sí. Por ejemplo, cuando los trabajadores son reprimidos por la policía en un piquete, pues ahí surge por parte del movimiento sindical y del movimiento obrero una serie de demandas, que son una serie de demandas políticas contra el Estado, pero son demandas políticas. O por ejemplo, cuando las estructuras sindicales hacen una serie de demandas políticas, pues legislativas, administrativas y demás, siguen siendo demandas políticas. Pero el hecho de que sean demandas políticas no las convierte precisamente en demandas políticas comunistas. Esto, al fin y al cabo, sería demandas políticas tradicionalistas, que no se salen
dentro del propio marco del sistema capitalista. Nosotros lo que debemos hacer no es precisamente desplegar dentro de los centros de trabajo una lucha política trasundista, debemos desplegar una lucha política comunista y debemos eliminar, ¿no?, esas ideas que muchas veces tienen los trabajadores, porque bueno, hemos de comprender que entre los trabajadores estamos muchos elementos con diferentes posiciones y con diferentes niveles de conciencia, pero bueno, por lo general la gran masa de trabajadores tienen un nivel de conciencia atrasado. Hemos de entender que eso también es culpa nuestra, porque es culpa de que nosotros a lo largo de estas décadas no estamos desarrollando ese trabajo político con los trabajadores. Entonces es lógico que caigan en el sensacionalismo de muchos grupos políticos, que se desarrollen ideas como, bueno, si yo estoy aquí mal, pues me cambio de trabajo y estoy mejor, si te echan es por tu culpa, porque te has quejado, todo este tipo de cuestiones que muchas veces tienen insertas dentro de sí los miembros de la clase trabajadora, que son fruto de la ideología dominante. Nosotros tenemos que eliminarlas de un plumazo, y lo que debemos instalar en la conciencia de los trabajadores es que cualquier tipo de mejora, o mejor dicho, o cualquier tipo de situación en la que las condiciones de los trabajadores no sean tan malas, no supone per se algo revolucionario, y que mientras no se acabe con la sociedad de clases y con las relaciones de producción capitalistas y con la explotación de los trabajadores, esto puede quedar en cualquier momento en agua de borrajas. Habrá momentos de bonanza donde los trabajadores tengan mejores condiciones, tengan un mejor salario, puedan permitirse tener un coche, una tele, incluso 2 inmuebles en alquiler, pero habrá otros momentos, como el actual, donde no tengamos garantizado un techo donde dormir y donde se esté poniendo en juego también, o en duda, la viabilidad de nuestras pensiones el día de mañana. Todo este tipo de cuestiones, nosotros como comunistas, pues tenemos que eliminarlas y tenemos que dar esa conciencia de que la lucha tiene que tomar un carácter político contra el Estado burgués y contra el sistema de dominación y contra los capitalistas. En este sentido, ¿qué debemos hacer los comunistas? Pues los comunistas no debemos quedarnos tampoco en las demandas políticas, económicas que se dan dentro del propio centro de trabajo. Es decir, nosotros tenemos que instalar una visión colectiva a los trabajadores, y nosotros nos tenemos que hacer eco del resto de problemas a nivel nacional, a nivel regional, provincial, y de las diferentes situaciones de opresión, no solamente sobre nosotros mismos como clase, sino también sobre otras clases sociales populares que son oprimidas por el Estado, y debemos desplegar ese trabajo político haciéndonos eco de estas denuncias políticas. No quedarnos simplemente en las cuestiones cotidianas de los problemas en el centro de trabajo, que por mucho que nosotros hiciéramos política comunista, si nos circunscribimos solamente al centro de trabajo, no estaríamos empleando todos los medios de agitación política que tenemos para elevar esta conciencia de los trabajadores. En ese sentido, se dan casos en los que algunos camaradas o pertenecen a sindicatos o a otras estructuras de representación de los trabajadores, y en ese sentido los camaradas son representantes de los trabajadores precisamente porque los trabajadores les han elegido. ¿Cómo deben actuar estos camaradas? Pues bueno, estos camaradas, dentro de esos organismos y de esas estructuras sindicales, tienen que actuar precisamente como comunistas, y como comunistas reconocidos por el resto de sus compañeros. En ningún momento tenemos que esconder nuestra afiliación política, y de hecho nuestra intervención dentro de estas estructuras es decisiva. Pero claro, esta intervención en esos lugares donde los comunistas participamos dentro de los sindicatos y dentro de los comités de empresa y demás, no elimina la necesidad de crear esas células y de desplegar ese trabajo político.
Obviamente las estructuras sindicales tendrán sus limitaciones, no estamos solamente nosotros ahí, hay otros elementos, otros partidos políticos dentro de las propias estructuras, y nosotros nuestras tareas van mucho más allá que la de hacer la revolución. También nosotros, como comentaba antes, tenemos la tarea de seleccionar dentro de los propios cuadros sindicales y dentro de los propios cuadros obreros a futuros nuevos militantes del partido y fortalecer así la célula comunista. Aquí tengo otras dos citas, una de Álvaro Cuñán, también sobre el mismo texto de antes, sobre la célula de empresa, otra de Lenin, de Cáceres. Y bueno, la primera viene a decir que las cuestiones decisivas para la vida de los trabajadores y del país dependen de las decisiones del poder político, y en ese sentido es nuestro partido el que interviene, el Partido de los Trabajadores. Luego también Lenin, en el Quehacer, lo que comentaba es que la conciencia de la clase obrera no puede ser una verdadera conciencia política si los obreros no están acostumbrados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y opresión de toda especie, cualesquiera que sean las clases afectadas, y por supuesto desde un punto de vista comunista. Obviamente en esa época todavía los comunistas tenían esa denominación de socialdemócratas, hasta que los propios socialdemócratas destrozaran la socialdemocracia, ¿no? Y bueno, Lenin les atizara bastante, de hecho en este texto, hablando de las propias limitaciones que ellos mismos imponían y de cómo ellos eran los que estaban echando para atrás al propio partido, sosteniéndolo, porque consideraban que las publicaciones de Iskra eran demasiado difusas y no trataban los problemas de los trabajadores, y consideraban que era solamente en torno de la fábrica donde se podían enunciar esas denuncias económicas, y bueno, convertirlas en denuncias políticas para ellos era convertirlas en denuncias políticas tradicionalistas. La historia del movimiento comunista, está muy bien que nosotros estudiemos cuáles son los métodos que han tenido a lo largo de la historia otros partidos vecinos, pero nosotros, como decía antes, no hemos venido a jugar, nosotros hemos venido a aplicar esa teoría, a construir nuestro propio método, y en ese sentido lo que debemos hacer es analizar la situación de Ciudad Real. ¿Y qué situación tenemos aquí? Pues, por una parte, el partido tiene muchos camaradas que pertenecen al movimiento sindical, y concretamente que son delegados de empresa, incluso dentro de los propios comités de empresa también tenemos camaradas. Sí es cierto que a lo largo de estos últimos años el partido ha crecido en este número de militantes, pero sí es cierto también que la intervención que los camaradas habéis venido realizando en el movimiento obrero y en las estructuras sindicales no han estado regidas por las propias directrices del partido, pero porque no existían. Eso no quita que vuestro trabajo dentro de estas estructuras sindicales ha tenido unos frutos, y supongo que los camaradas habéis seguido una serie de tácticas dentro, y esto nos ha llevado a la situación actual en la que un camarada es el responsable de la sección de industria de Comisiones Obreras de Ciudad Real. Pero claro, nosotros estamos en un punto en el cual tenemos que llevar más allá esos logros, y tenemos que conseguir que esos logros que habéis conseguido los camaradas en el terreno sindical se conviertan en logros políticos para el partido. Como decía, también tenemos camaradas que son respetados por los trabajadores porque son líderes sindicales, y líderes sindicales de centros industriales bastante importantes y de otros centros de trabajo bastante importantes, multinacionales españolas, como puede ser Inditex. Pero claro, ahora nosotros como partido lo que debemos hacer es poner todas estas herramientas que nosotros tenemos al servicio de
del partido y establecer nuestro propio método de análisis de la situación concreta para desplegar estas tareas de creación de células de empresa. En ese sentido, ¿cómo podemos actuar o cómo podéis actuar, sobre todo los camaradas que pertenecéis al movimiento sindical y a las estructuras del sindicato? Pues, por ejemplo, los delegados sindicales pueden emplear esas horas que tienen sindicales, no solamente para hacer el trabajo sindical, que se debe seguir haciendo, sino también para empezar a desplegar trabajo político dentro de sus propios centros de trabajo o dentro de los propios centros de trabajo que nosotros consideremos prioritarios. Por otra parte, ¿cómo se puede también o cómo podéis ayudar los camaradas a estas tareas del partido? Pues bueno, vosotros tenéis un conocimiento mucho más amplio, tanto del número de trabajadores de los diferentes centros industriales y los diferentes centros de trabajo. También conocéis, bueno, cuáles son los diferentes sindicatos que existen en ellos, cuál es el número de delegados. Vosotros conocéis directamente a los delegados, vosotros, bueno, como relacionéis con ellos también, sabréis decirnos quiénes son aquellos a los que podemos directamente abordar para hacer trabajo ideológico del partido y que puedan ser futuros militantes, o incluso aquellos que a lo mejor no son futuros militantes pero sí pueden tener ciertas simpatías por nuestra actividad política, o incluso, bueno, una vez que controlando ciertas estructuras dentro del sindicato, se puede incluso abrir las puertas a otros camaradas que tengan un papel dirigente, no con el objetivo de diluir nuestro trabajo político en el trabajo sindical, sino incluso haciendo este trabajo sindical, para que podamos tener una relación mucho más estrecha con los trabajadores y con sus destacamentos más avanzados, y para que podamos desplegar ese trabajo político que, bueno, que en otras situaciones pues a lo mejor no podíamos dedicarle tanto tiempo a ese trabajo político. Y bueno, como comentaba antes, nosotros tendremos que establecer un plan. Tendremos que, en base a esta información, decidir cuáles son los centros que consideramos que son estratégicos para implantar este tipo de trabajo ideológico y en un futuro próximo crear células de empresa. En ese sentido, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, hace poco se creó una comisión provincial de movimiento obrero. Sería positivo que hubiera una reestructuración, es decir, porque puedan entrar nuevos militantes a ella, militantes porque dispongan de más tiempo, porque obviamente los camaradas que estéis en el sindicato pues muchas veces nos da más la vida, no tenéis mucho más tiempo. Bueno, que los camaradas que tengan ese empuje, ¿no? Que puedan ayudarnos en estas tareas de difusión ideológica dentro de los centros de trabajo y de despliegue, desarrollando también agitación y propaganda y difundiéndola dentro de los centros de trabajo en la medida de lo posible, y si no, pues en las puertas. Pero la cuestión es realizar esta agitación y propaganda, que en el caso de que existieran camaradas dentro, esta agitación y propaganda debería ser específica para ese centro de trabajo. Conociendo estas situaciones, sería, bueno, conveniente, no necesario, el desarrollar planes de trabajo para cada centro de trabajo en el cual tengamos implantación política. Y bueno, una vez que establezcamos estos planes, debemos pasar a la acción y ponerlos en práctica. Y claro, va a ser la propia praxis la que nos va a decir cómo desarrollar nuestros métodos, cómo perfeccionar nuestros métodos y cómo desarrollar este trabajo político. Yo planteo que quizá uno de los centros industriales más importantes donde el camarada Josemi tiene, pues eso, respeto a los trabajadores, porque es parte del comité de empresa. Bueno, uno de esos centros industriales
que podría tener un carácter estratégico para nosotros, también por el hecho de ser una multinacional con un número grande de trabajadores, de diferentes localidades, pues podría ser Vestas de Iber. En este sentido, tenemos varias ventajas. Es cierto que dentro de Vestas el único militante comunista que hay es Josemi, pero bueno, también tenemos camaradas que viven en Daimiel, que militan en nuestro núcleo, y la mitad de ellos pertenecen al mismo sector industrial que Josemi, que es el sector del metal. También me consta que dentro de los propios trabajadores y de los delegados sindicales en concreto, hay ciertos delegados que tienen simpatías por el partido. Bueno, de hecho, puedo dar un dato. En una de las jornadas de huelga en Vestas, nos dijeron la seguridad que teníamos que salir dentro del complejo, y uno de los delegados sindicales fue el que repartió nuestras octavillas, y no es para nada un militante comunista del partido. Sin embargo, pues de este tipo de cuadros es de los cuales el partido se debe nutrir. Y bueno, como os comentaba, esta ha sido la primera sesión, que como podéis ver tiene un carácter pues, muy somero, y os emplazo a la siguiente sesión, donde ya entraremos en cuestiones más profundas, porque bueno, al fin y al cabo esta tarea es una tarea necesaria pero ambiciosa, y esto requiere pues, de un análisis, de un estudio, del desarrollo de un método y de un estudio profundo de cómo debe ser de qué carácter tiene que tener esa célula de empresa, qué funcionamiento, cómo debemos desplegar ese trabajo, etc. Y bueno, muchas gracias por asistir, camaradas.